¿Qué rollo mugres perros? Hoy traigo un iceberg bastante épico, y sí, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a ver el mega iceberg de los evangélicos, una religión bastante amada que ha dado mucho progreso a la humanidad, pero también es bastante odiada a veces sin una razón válida, otras por la actitud de algunos de sus miembros, y también porque lamentablemente tiene sus trapitos sucios y todo eso lo vamos a ver hoy, pero no soy alguien muy inteligente y solamente leo el periódico, sobre todo la parte del calendario cuando estoy en el baño. Por eso hoy me acompañan dos personajes de lujo que son instruidos en estos temas. El primero, que estamos celebrando 10 años desde su conversión al cristianismo, es el ilusionista, y el segundo, su propio nombre lo dice, Sacro. Y sin más, vamos allá. Origen. Desde la época bizantina hasta casi toda la Edad Media, la Iglesia Católica fue la religión dominante, el catolicismo, que basa su doctrina en los textos hebreos mejor conocidos como el Tanaj o la Biblia hebrea, aunque es usada más como referencia que algo que hay que guardar, y los textos cristianos mejor conocidos como el Nuevo Testamento, además de prácticas paganas como el uso de imágenes, algunos rituales y la adoración o veneración a personas llamadas santos. Pero en las primeras décadas de 1500, un monje alemán llamado Martín Lutero, insatisfecho de no sentirse tocado por el Espíritu Santo, aún haciendo todos los rituales que le mandaban a hacer, descubrió algo muy importante estudiando las Santas Escrituras, y es el concepto de salvos por gracia, y de ahí empezó a notar todas las inconsistencias de la religión católica y sus contradicciones, además del abuso eclesiástico hacia los feligreses, y en 1517 clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg las 95 tesis, iniciando así el movimiento protestante y el regreso de las Santas Escrituras al público general. Países a los que llegó primero. Los países en los que llegó primero el protestantismo obviamente fue Alemania, donde se originó, y luego a muchos países de Europa, donde surgieron reconocidos reformadores como lo son Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Escocia e Inglaterra, donde ya había tensiones entre el rey y la Iglesia Católica. Fue parte de la cultura de los gringos. Algo que se jactan muchos gringos es su pasado evangélico, ya que era parte del día a día de las personas en sus inicios como nación, como lo fue el catolicismo para México. Incluso hay himnos cristianos que son parte del folclore de algunas ciudades, e incluso eso fue uno de los tantos motivos para que las personas de Texas y otros estados querían unirse a los gringos, ya que eran protestantes y no se sentían identificados con el México católico. Jajaja, traidores. Llegada a México. Si bien vimos que desde casi a empezar la independencia y la guerra contra los gringos, ya había evangélicos, pero solo era en el norte, y era ilegal en la teoría, pero en la práctica se la pasaban por los mofles esa ley los norteños. Pero el protestantismo llegó de forma oficial y a todo el país en la década de 1860 con la reforma de libertad de culto de Benito Juárez, ahí cuando los misioneros gringos evangélicos se dejaron caer como gorda en tobogán, y de ahí se establecieron muchas iglesias evangélicas. Llegada a Centro y Sudamérica. Hubo intentos de algunos misioneros evangélicos en los primeros años de la Reforma Protestante, casi cuando los europeos invadieron a América en la segunda mitad de 1500, pero no tuvieron tanto éxito. Pero empezó a agarrar fuerza en el siglo XIX con los movimientos de independencia y la caída de la corona española. Fue ganando territorio gradualmente el protestantismo en todo el continente. Pastores avariciosos. Es algo muy conocido y muy constante en los últimos años, lamentablemente, de pastores vividores que se ponen a exigir el diezmos a sus congregantes, amenazándolos de que se van a ir al infierno si no diezman en vez de ponerse a jalar, y todas sus predicaciones se tratan del diezmo. Casi todas las personas, aún no siendo cristianas, tuvieron alguna experiencia con un pastor así. Un saludo al pastor Valeriano, jajajajaja xdd. Música. Sin duda una parte muy conocida del cristianismo es su música. Primero solo eran coros antiguos en gospel o en teclado, pero con el tiempo se añadieron muchos géneros, cosa que algunos cristianos critican y prefieren coros antiguos solamente, pero esto lo hace muy interesante y hace la música cristiana muy rica en géneros y estilos, y es algo que me parece alucinante, pero en el buen sentido, ya que hay de todo estilo y fusión de géneros que te puedas imaginar. La mayoría de cantantes cristianos hacen conciertos y cobran como cualquier otro músico, pero esto les parece muy mal a algunos cristianos que quieren todo gratis, olvidando que su salvación tuvo un gran precio. También es importante recalcar que solo esto debe aplicar a cantantes que se dediquen a full a esto y no a los músicos de una iglesia, ya que estos tienen menos preparación y solo deben estar para dirigir la alabanza y no para lucirse. Material audiovisual.
No solo se queda en la música cristiana, sino que también cuenta con más material audiovisual que van desde películas, series, obras teatrales, vídeos musicales, contenido para niños y un largo etcétera. Hay películas que son basadas en las historias bíblicas épicas, y también hay de esas películas famosas de romances y situaciones de la vida cotidiana muy aburridonas, pero también hay algunas películas muy extrañas, turbias e infames que veremos en cuanto nos sumerjamos más en este iceberg. Premios ARPA. Los premios ARPA fueron creados en el año 2002 por la Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas, o por sus siglas ANMAC, que premia a lo mejor de la música cristiana además de películas y cortometrajes. Son como los Grammys y los premios Oscar, pero para el contenido cristiano, y como no podía ser de otra manera, hay muchos creyentes que están en contra de esto, ya que según ellos se hace apologética de la vanagloria de los artistas en vez de glorificar a Dios, pero en mi opinión siento que se debe reconocer el esfuerzo de las personas involucradas en la creación de este tipo de contenido, ya que se lleva mucho trabajo y además de que se puede glorificar a Dios a través del arte. Vestimenta. Es muy conocido que en muchas iglesias hay códigos de vestimenta que deben cumplir los congregantes. El conocido caso de las mujeres es usar falda o vestido largo con una vestimenta más sobria, por así decirlo, o sea que no están permitidos los escotes, minifaldas, camisas ombligueras, y en el caso de los hombres son camisa de botones, zapatos, pantalón de vestir, y una corbata. Así es, no puede faltar la corbata, aunque no en todas las iglesias se usa este tipo de vestimenta. Hay casos raros como iglesias donde hay mujeres que usan velos, los rabacucus, y otras que son más liberales, por así decirlo, que usan vestimenta más casual, donde las mujeres también usan jeans, y los hombres no andan formales o semiformales. Todo depende de la denominación y los líderes en cuestión, pero eso lo veremos más adelante. El domingo. Un tema muy polémico que muchos pasan por largo. Es muy conocido que en casi todas las iglesias evangélicas guardan el domingo como su día especial, y esto pasa porque la idea original de Martín Lutero era reformar la Iglesia católica, no salirse. Por eso muchas iglesias conservan aún elementos del catolicismo, aunque esto esté peleado con el cuarto mandamiento de los 10, que todos los cristianos toman como esenciales para la vida religiosa. Pero lo más raro del asunto es que el domingo no es observado como dicen muchos pastores, o sea como el Shabbat judío, que es un día que piensas totalmente en Dios, sino que casi todas las personas solamente van al culto en la mañana, y al salir hacen cualquier cosa menos pensar en el Evangelio. O sea que no guardan el domingo como tal, solo un momento, y otros como yo que al caer el atardecer empieza el llorar y el crujir de dientes porque mañana hay que jalar jajaja xdd. Mala fama. No es sorpresa para nadie que en muchos países se les miren de mala manera a los evangélicos. No es que sean perseguidos, sino que son vistos como tontos, hipócritas, locos, débiles, exagerados y que están encadenados, o sea que tienen todo prohibido. Sobre todo en México, donde no existe la cultura del respeto y es común que las personas pongan apodos por cualquier cosa, y para los evangélicos no es la excepción, desde el más clásico que son los aleluyos hasta los alabaré, que apodo tan más rancio. Además de este factor, también se debe a que en México se nos ha vendido la idea de que maldad es sinónimo de fuerza y bondad de debilidad. Por eso a los cristianos se les ven como mequetrefes. Y por último es que hay algunos evangélicos, señoras e incluso líderes religiosos que se comportan demasiado mal, dando a los cristianos la imagen de hipócritas. Porcentaje de evangélicos en el mundo. Algo que me sorprendió mucho a la hora de hacer este video, y es que el porcentaje de evangélicos en el mundo actualmente está en 16% aproximadamente. Y sorprende porque había visto una gráfica hace 12 años donde el porcentaje de evangélicos era de 11%, es decir que ha subido 5 puntos, algo muy significante. Lo más curioso es que ese aumento se dio en países como China, que es donde más se ha dado. Luego está la India, Indonesia y Corea del Sur, o sea en Asia, mientras que en países como los gringos y México ha disminuido, aunque no tanto, y ni hablar de Honduras, que casi toda su población es evangélica. Y esto también sorprende porque la iglesia crece, aunque hay muchísimos problemas por dentro, como lo son herejes, gente haciendo locuras, peleas entre denominaciones y pastores avariciosos. El catolicismo ha disminuido y subido el protestantismo. Una nota que vi en un periódico de mi ciudad, y que pronto vi que es algo que está pasando en todo México, y es que el catolicismo, aunque se mantiene como la religión predominante, ha perdido demasiada fuerza en los últimos años, con una caída del 9% en la última década.
Para ver más claro la caída, según el INEGI en 1970 el 96% de la población mexicana era católica y ya en esta década de los 2020 solo es del 77%, una bajada significante que en parte se debe a traumas o episodios polémicos con el clero, también que hay más personas que no profesan ninguna religión, pero también se debe en gran medida en que hay un aumento significativo de protestantes en el país, y cada vez más el protestantismo le está quitando terreno al catolicismo. Le dan importancia al Antiguo Testamento. Algo que se diferencia mucho del catolicismo es que los evangélicos le dan importancia al Antiguo Testamento y toman a ambos testamentos como un solo libro sagrado, toman enseñanzas y mandamientos del Antiguo Testamento y no es tomado simplemente como una referencia, sino que es parte de la vida religiosa, algo que el mismo Jesús hacía. Los evangélicos están tan divididos y a esas divisiones se le llaman denominaciones. Y en ese nivel vamos a ver cada una de ellas. Y empezando por los pentecostales. La rama más popular, más polémica y de más rápido alcance en los últimos tiempos. La base de su doctrina es bíblica. Creen en Jesús como Salvador e Hijo de Dios. En la Trinidad, en la salvación por la fe. E incluso usan el Antiguo Testamento como enseñanza útil y no como simple referencia. Por lo tanto, son más tolerables a las raíces de la fe. También tienen a la Biblia como su máxima autoridad, o bueno, solo en la teoría. Dan un énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, y es ahí donde empieza el problema, ya que no creen en sí en el bautismo del Espíritu Santo como se menciona en la Biblia, sino en la versión distorsionada, donde el Espíritu se manifiesta como si fuera una especie de droga que hace a la gente gritar, tirarse y convulsionarse. También dan un énfasis externo al hablar en lenguas, y pasa lo mismo, creen en una versión distorsionada de las lenguas, donde aquí son supuestamente unas lenguas celestiales extrañas, el famosísimo Rabasaya. Todo lo que advierte el capítulo 14 de 1 Corintios lo hacen estos individuos. Los pentecostales ponen las manifestaciones místicas personales por encima de la Biblia. Han crecido mucho en los últimos años, ya que su emocionalismo, sus manifestaciones místicas personales y su código de vestimenta seducen a muchas personas seculares y de otras religiones y denominaciones. Metodistas también creen en la Trinidad, en Jesús como Salvador, en la salvación por fe. El Antiguo Testamento quedó obsoleto, dan énfasis en la vida cristiana tanto adentro como fuera de la iglesia. También tienen algo llamado el cuadrilátero wesleyano, que se conforma por la escritura que es la Biblia como máxima autoridad, la tradición eclesiástica, la razón y la experiencia personal. Cosas como el bautismo del Espíritu Santo, los dones y los milagros son elementos que se quedan en una especie de limbo, ya que un sector cree en estos elementos y otros no creen en ellos, y desde aquí se puede ver el principal problema de muchas iglesias metodistas, y es que son muy pecho frío y tibios. Incluso hay congregantes que hacen prácticas pentecostales cuando no se ha admitido históricamente por el metodismo. Muchas personas ni siquiera saben en lo que creen en esa denominación. Además de que hay muchos líderes en el metodismo que tienen tendencias bastante católicas. Bautistas. De igual manera creen en Jesús como Salvador e Hijo de Dios, la Biblia como máxima autoridad, en el bautismo voluntario y con conciencia, en el perdón de los pecados mediante la fe en Jesús. El Antiguo Testamento quedó obsoleto y son caracterizados por su música que es más tranquila y solemne. Su principal doctrina es la predestinación, propuesta por Juan Calvino, donde dice que Dios en su soberanía apartó a sus escogidos para la salvación eterna. En otras palabras, que Dios creó a algunos para la gloria y otros para el infierno. Adventistas, el villano favorito de los protestantes, ya que es la denominación más odiada de todas. Al igual que las otras, también creen en Yeshua, Jesús como Dios y Salvador, el perdón de los pecados y el bautismo. Pero a diferencia de las otras, los adventistas no tienen el Antiguo Testamento como obsoleto, sino que es parte de la vida del creyente. Y la ley no es para salvación, pero sí que ayuda al creyente a tener una vida de bendición, si estudia y toma los mandamientos de la Torá.
y acompaña la fe que es la que salva. El problema son varias doctrinas extrañas que tienen. Primero es el evento que se conoce como el Gran Chasco, donde aseguraban que Cristo regresaría en 1844 y como es de esperarse no pasó nada. Y para justificar el error dijeron que en esa fecha Cristo pasó al lugar santísimo y empezó un juicio investigador para ver quién era justo y quién no, lo que se conoce hoy como la doctrina del santuario celestial. Otra doctrina bastante polémica es la llamada el Gran Conflicto, donde dice que desde el origen del humano empezó una guerra cósmica entre Dios y el diablo, que acabará con el triunfo de Cristo. Lo que hace esta doctrina es que hace a Dios chiquito, ya que lo compara al mismo nivel que el diablo, como si estuvieran peleando al mismo nivel, cuando no es así. También guardan el sábado, algo que le molesta mucho a las demás denominaciones, pero esto es bíblico y en la Biblia nunca aparece el domingo como el día del Señor. Otro punto importante de esta denominación es que le dan un énfasis a la salud y promueven el ejercicio y la alimentación sana, cosa que ha sido elogiada por algunas instituciones médicas alrededor del mundo. Pero el problema derivado de esto es que muchas personas señalan que hay muchos adventistas que se ponen infumables e irrespetuosos con las demás personas que evangelizan, como si la iglesia fuera un gimnasio. Raíces hebreas, también llamado judaísmo mesiánico, aunque este último término se usa más para judíos creyentes en Jesús. La mayoría tiene un estilo muy similar a las sinagogas judías, pero con la diferencia de que creen en Jesús. Pero hay otra gran mayoría que sigue el estilo de iglesia evangélica, pero con símbolos judíos. Pero ambos grupos celebran fiestas judías además de Shabbat o sábado. Siguen los mismos puntos de las demás denominaciones, como la salvación y el Nuevo Testamento como texto sagrado. Pero en muchas iglesias creen que Jesús no es Dios y tampoco creen en la Trinidad, lo que los convierten en iglesias heréticas. Pero también hay una parte de esta denominación que son muy centrados en el Evangelio, y más que hacerlo para sentirse diferentes y únicos, ven en los textos hebreos una luz que ilumina y da mejor entendimiento al texto bíblico. Un ejemplo de este tipo de personas con una doctrina más correcta es el Dr. Baruch Corban, que tiene un canal llamado Amarás Israel. La verdad, sus estudios los recomiendo mucho. Luteranos es la denominación que sigue más directamente la línea de la Reforma protestante, ya que incluye algunos elementos católicos en su doctrina, como el bautismo de infantes, vestimentas sacramentales, la consubstanciación en la Santa Cena, el Antiguo Testamento quedó obsoleto y algunas iglesias veneran a la Virgen María como Madre de Dios. Su culto es más solemne, con cánticos más tranquilos y tradicionales, y con una oración y orden en el servicio que muestran reverencia hacia Dios. También creen en el bautismo, la salvación solo por fe y en Jesús como Salvador e Hijo de Dios. Reformados siguen el mismo punto que todas las denominaciones sobre la autoridad máxima de la Biblia, la salvación y la divinidad de Cristo, solo que ellos son calvinistas, o sea, creen en la predestinación, doctrina que dice que Dios creó a algunos para la gloria eterna, mientras que otros los creó para el sufrimiento eterno. Presbiterianos siguen la misma línea que los reformados en su doctrina y en su culto más ordenado y solemne. Lo único que cambia es su estructura jerárquica, ya que a diferencia de los reformados que son liderados por obispos, los presbiterianos son gobernados por un grupo de ancianos o presbíteros. No denominacionales son iglesias que aseguran no identificarse con ninguna denominación y actúan independientemente, pero en la práctica se ha reportado que hay muchas iglesias no denominacionales con corte bautista y otras con un estilo de otras denominaciones, como metodistas o reformados. Asambleas de Dios en sí se toma como un grupo dentro del pentecostalismo, supuestamente con la diferencia que tienen algo llamado las 16 verdades fundamentales y una estructura eclesiástica más detallada. Pero muchas personas han reportado que son como los pentecostales,
pero más descarados, más herejes y más depravados. Como hemos visto, todas las denominaciones protestantes tienen por lo menos una herejía, o muchas, como los pentecostales. Y con esto no busco decir que el protestantismo sea una religión falsa o antibíblica, sino busco generar conciencia para que las iglesias evangélicas busquen de nuevo volver a estudiar la Biblia. Y hoy más que nunca se necesita una nueva reforma, pero ahora en el protestantismo. Aunque yo me convencí por las Escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. En este nivel del iceberg hablaremos sobre las historias épicas que ocurren al creer en Dios, al estar en una iglesia, al vivir cerca de la presencia del Todopoderoso. Solamente hablaremos de unos cuantos puntos, porque realmente si intentáramos abarcar todas las historias que pasan y que son realmente increíbles, no terminaríamos, no cabrían en un video, no caben en ningún libro y realmente son demasiadas. Son muchas las historias que se relatan, que son hechos comprobables, pero que realmente muchos no lo creerían. Son cosas extraordinarias que Dios hace en nuestras vidas, que a veces no se hablan, que lo tienen en segundo plano, pero que son cosas que impactan a nuestros corazones. Historias épicas. Esta historia se cuenta a manera de anécdota. Puede que no sea real, pero realmente muestra el poder de Dios y le he escuchado en varias ocasiones. Trata sobre una mujer que llama a la radio, está desesperada, no tiene sustento, al parecer ha quedado viuda y sus hijos no viven en la ciudad. Pide que oren por ella para que Dios mande el sustento. En este mismo momento, una persona que adoraba al enemigo escucha la radio y al escuchar este llamado, manda a llamar a 2 de sus siervos y les dice: van a ir al supermercado, van a comprar mucho mandado, mucha despensa y se la van a llevar a esta dirección. Y cuando les pregunten quién los envía, van a decir: Satanás los ha enviado. Estos hombres hacen conforme se les encomendó, van al supermercado, llenan 2 carritos, los suben a la troca, a la camioneta, van hacia esa dirección, le entregan este mandado a esta mujer. Y toda esta despensa la mujer la recibe con gran gratitud, dándole gracias y glorias a Dios. Sin embargo, estos hombres se están dando cuenta que la mujer no ha preguntado nada y simplemente recibe todo agradecida con Dios. Entonces estos hombres le dicen: ¿no va a preguntar quién envía esto? Y esta mujer le dice: no te preocupes, muchacho, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Existen varios relatos en los cuales una Biblia detiene una bala. Uno de estos relatos ocurrió en la Primera Guerra Mundial, otro sucedió en Argentina, otro en Bolivia y así sucesivamente. Hay varios relatos en los cuales una Biblia detiene una bala. Unos científicos se pusieron a analizar estos casos y empezaron a hacer experimentos y pruebas, probando pequeños objetos a ver cuál de estos objetos podía detener una bala: relojes de bolsillo, encendedores y Biblias de bolsillo. Los resultados de esta prueba es que ningún objeto de bolsillo, un celular, un encendedor o incluso una Biblia de bolsillo no podrían detener una bala en sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos relatos? Estos relatos no son historias ficticias, son historias que sucedieron en la vida real, están documentadas, hay pruebas, sucedieron en la vida real y están documentados. Entonces, ¿cómo es posible que si realmente una Biblia no puede detener una bala, por qué sí lo ha sucedido? ¿Por qué sí ha detenido balas la Biblia? Muy sencillo, porque si lo intentan explicar con la ciencia, tal vez no lo puedan hacer, no pueden explicar el poder de Dios, pero realmente, si tú tienes una Biblia contigo y la cargas contigo con fe, probablemente sea Dios quien detenga esa bala, no necesariamente el objeto que tengas. La palabra de Dios es poderosa, siempre y cuando la leamos, no necesariamente para detener las balas como un chaleco antibalas. Sin embargo, si tú crees en Dios, será Dios quien te salve de todo peligro. Una prueba más del poder de Dios. Esta historia me ocurrió a mí cuando era un niño. En esta ocasión yo me encontraba en el automóvil, había ido con mis padres al supermercado. Sin embargo, habíamos hecho algunos mandados, ya estaba algo cansado y les dije que no quería acompañarles, prefería quedarme en el auto sentado esperándoles. Sin embargo, en la ciudad en la que vivo suele hacer mucho calor y rápidamente se empezó a calentar
toda la ciudad. Yo tenía mucho calor, estaba en el auto, tenía las ventanas abajo, pero tenía mucho calor. Normalmente en la ciudad en la que vivo no hay muchos árboles y se pone más caliente porque hay mucho asfalto. Entonces recordé dos cosas. Primero, que mi mamá era cristiana y que tenía un Dios que todo lo podía. Y segundo, que ella siempre se levantaba temprano a limpiar la casa, escuchando canciones cristianas. En especial voy a resaltar esta, la cual me llegó en ese momento. Esta canción se llama Tengo un Dios que todo lo puede, de Los Hijos del Rey. Y tal cual la canción en el coro dice esto: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Entonces yo empecé a agradecer y a cantarle a Dios esto, pidiendo que suspendiera el calor, que bajara la temperatura y que pudiera refrescarme un poco. Y seguí cantando. Aproximadamente después de media hora de estar cantando esta canción, no estuve cantando toda la media hora completa, sin embargo si fueron 10-20 minutos de estar cantando, me puse a descansar un poco y a los pocos momentos se empezó a nublar y poco después comenzó a llover. Esta es una de las muestras que yo tengo del poder de Dios. Realmente pueden nombrarle como una casualidad, sin embargo yo tener una necesidad y que posteriormente sea suplida no es casualidad. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. El siguiente punto es muy importante, pues en varias ocasiones se menciona que la brujería no tiene poder ante los cristianos. Recientemente en algunos videos que he visto en Facebook hablan con brujos y les preguntan esto, y destaca mucho que todos hablan y dicen que la brujería no tiene poder ante los cristianos. Sin embargo, voy a destacar una entrevista que vi recientemente en Facebook, en la cual un hombre se le hace esta pregunta, un brujo, y le dicen: ¿es verdad que la brujería no tiene poder ante los cristianos? Y este brujo dice: eso es mentira, la brujería puede afectar a quien sea. Sin embargo, procede a retractarse después de unos segundos diciendo: pero si la persona realmente cree, si realmente tiene una fe inquebrantable, no solamente los cristianos de Facebook o los cristianos que se dicen ser cristianos, pero realmente no lo son, sino aquellos que son verdaderos cristianos que oran, a esos no los podemos tocar. La brujería no tiene poder ante ellos porque Dios les protege. Es un punto muy relevante, mostrando que no hay ningún arma forjada contra nosotros que pueda prosperar, siempre y cuando estemos bajo el poder, bajo la gracia y bajo la protección de Dios. Así es. A veces me dicen, oye, me preguntan que si a un cristiano no se le puede hacer brujería. Ay, ¿cómo no? Digo, ¿cómo no? El hecho que tengan ahí de cristiano no... Ahora, si tomásemos a un cristiano, ojo con esto, hay un versículo bíblico que muchos lo utilizan así como de frase trillada, pero el que lo aplica, cuidado con ese. En cuestión de, seguramente no le vas a poder hacer nada. Hay un salmo que dice más o menos así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No recuerdo cuál salmo es, 90 o algo así. Si vemos el salmo como tal, el que habita al abrigo del Altísimo, el que siempre está muy pegado a su fe, morará bajo la sombra del Omnipotente. Va a tener otra vez la sugestión, una persona que confía mucho en Dios, pero el hecho de confiar en Dios no es cuando tienen problemas, es cuando toda la vida van con ese paradigma de que creen en Dios y que creen en Dios y son muy, muy fervientes y muy leales a sus convicciones. Difícilmente le va a hacer brujería. ¿Por qué? Claro. Porque dentro del paradigma de esa persona, ella tiene una protección. Sí. Pero aquellas personas que de pronto andan ahí haciendo su desmadre y luego tienen un problema y se acuerdan de Dios, no les va a pasar. Y no estoy diciendo que Dios exista. Estoy diciendo, hablando de las personas que creen en ello. No me voy a meter en el tema de que si Dios existe o no, porque obviamente eso también es parte de la creencia de cada individuo. Claro. Pero una persona que tiene sus convicciones bien firmes, que actúa conforme a sus ideales. Por ejemplo, la Biblia habla, si de la Biblia toman esa parte de ser un buen ser humano, de creer en Dios, de confiar en Dios, y tienen toda esa idea bien arraigada, difícilmente le vas a hacer brujería. Pero esos cristianos que van a la iglesia y ahí de doble moral, ni crean que les va a ir bien. Ahora, si es un cristiano de verdad, que está con Dios de verdad, ese cristiano tiene más poder que tú. 10.000 veces. ¿Un cristiano? Sí, sí, es de verdad, sí. Te voy a decir lo que me pasó con un cristiano un día. Había un cristiano de verdad una vez, pero era de verdad ese hombre, oye, para comer oraba, para levantar oraba. Ese hombre tú le prendí, yo creo, la fábrica de vela, no lo podía tocar. Chacho, ese hombre lanzaba una oración, cuando oraba no me llegaba ni una moca. Entonces, ese cristiano,
Cuando oraba no venía ni un cliente para... Loco, nada, no venía nadie porque era de verdad. Oye, muchacho, ese hombre oraba, oye, levantado cuando oraba, muchacho, no pasaba nada. Oye, si no tenía los 30 pesos del chofán. Te hizo mudarte el cristiano de ahí. Ahora tuve que mudar para Juan Dolio. Para que tú veas, el poder de Dios es lo más fuerte que existe en el universo entero. Él, que es uno de los brujos más fuertes, dice que un cristiano lo hizo mudarse porque no conseguía ni para un chofán, porque le estaba yendo mal, porque ese cristiano tenía un poder que él no podía estar cerca. El cristiano lo desalojó de ahí. Después vino Paula, que lo han hecho cristiano, y ahora le está yendo bien. En uno de los muchos canales que se dedican a hablar sobre lo paranormal, una mujer manda su historia sobre cómo Dios la llama a servirle. De una manera increíble, esta mujer ya era cristiana, simplemente no se sentía que estaba sirviendo al Señor, por lo cual ella pide que Dios le dé una misión con la cual ella pueda sentirse útil. Y es ahí donde un día, cuando va a dejar a sus hijos a la escuela, viene de regreso y siente que debe de ir por una calle diferente. Esta mujer se desvía, va por la calle y entonces se encuentra una carriola. Esta carriola se encuentra llena de despensa y con juguetes. Entonces pregunta a las personas de alrededor si alguien es el dueño. Sin embargo, parece que nadie puede ver esa carriola más que ella. Es ahí donde ella entiende que esto es a lo que ha sido llamado. Toma esa carriola, la lleva en su auto y sigue su camino. Al día siguiente, una vez más, siente que Dios la llama y que debe de ir a un lugar en específico. Al dirigirse hacia allá, encuentra a una mujer llorando con su hijo. Entonces, es ahí donde ella se detiene, habla con esta mujer y esta mujer le dice que ha perdido una carriola, que acababa de comprar despensa y que ha perdido también el juguete de su hijo. Entonces es ahí donde se da cuenta de que esta es la carriola que ella ha recogido. Entonces esta mujer no solamente le devuelve la carriola, sino que le ayuda a pagar los gastos para regresar a su pueblo, ya que esta mujer no era de esa ciudad. Esta historia resalta no solamente por el llamado que Dios hace a servir y cómo Dios mueve a esta mujer a ayudar a otras personas, sino también por dónde es contado. Normalmente las historias cristianas las hablan personas que creen en Dios. Sin embargo, esta persona que cuenta la historia es una persona que se dedica a hablar de lo paranormal, de fantasmas, de extraterrestres y demás. Y es muy relevante que las personas se den cuenta de que las cosas milagrosas y extraordinarias suceden principalmente de mano de Dios. Topé con una historia muy impactante. Hay una mujer que ella es madre de familia, es una mujer trabajadora, está casada ya desde hace muchos años, tiene un hijo de 15 años y un hijo de 7, y económicamente le va bien. Le va bien a ella, le va bien a su esposo. Ella tiene sus ahorritos, pero hay algo muy extraño. Lo primero es que ella es una persona religiosa. Si mal no recuerdo, es de una iglesia cristiana. No sé qué denominación y no tiene tanta relevancia eso. La parte que sí tiene relevancia es que ella se siente muy extraña. A pesar que su vida está bien, y le va bien económicamente, sus hijos está bien, y está en una familia bonita, ella no se siente tan bien. Ella, hay algo muy raro, pero dentro de sí, siente que necesita ser útil para los demás. No estamos hablando de un patrón repetitivo que le han insertado para ser una persona servilista. No es un trauma, es una persona sumamente eficiente en lo que hace, pero de un tiempo a la fecha no puede quitarse esta idea. Quiero ser más útil para los demás, quiero ayudar en algo. ¿Por qué? No sabe, porque no es como que en su vida ella haya sido así. No ha sido una persona que se ha metido en grupos de voluntaria y que ha tenido un nivel de empatía sobresaliente. Es una persona común y corriente que de repente un día se levanta con una sensación que puede traducir. Es que quiero hacer algo para ayudar a las personas, pero no sé qué. Y aquí es donde entra el tema de lo religioso. Comienza a hacer mucha oración. Ella solo en un trayecto, solo todos los días, durante casi 6 semanas, en el trayecto en el que de su trabajo iba manejando por su hijo, era donde hacía esta oración. Y le decía, Dios, tú que estás ahí, por favor, escúchame. Quiero ser útil. Ayúdame, por favor, a ser útil para los demás. Y ya. Solo decía eso. Lo repetía y lo repetía y lo repetía. Esta mujer que trabajaba de maestra, era buena de maestra, pero no era una persona tan elocuente que te diera discursos. Su oración era concreta. Es todo. Le pasó algo muy extraño.
Es bien importante que consideres esto. Es una persona normal. No es una persona que está viendo fantasmas por todas partes, que de repente dice, oh, me está hablando un ángel, que hay personas y hay eventos paranormales que hablan de esto. Pero vamos, es una persona que esa no es su realidad. Su realidad es que los fines de semana acompaña a su familia a un culto, hacen oración, están ahí conviviendo. Es un tema que para ella también es bastante más social. De hecho, tenía mucho tiempo sin hacer oración antes de empezar a hacer esto. No es una persona que esté preocupada por el ambiente, por el entorno, por los animales. No sé si me entiendas, es una persona muy metida en su estilo de vida. Y su estilo de vida es prácticamente ir al trabajo, regresar a estar con tu familia, hacer las cosas que tienes que hacer y listo, empieza el día siguiente y así continúas. Y un ciclo en el que ella no estaba triste ni aburrida, estaba bien. Por eso fue muy raro que justo cuando iba en ese trayecto en el que iba por su hijo, tuvo una corazonada. Da vuelta aquí. Una calle que nunca toma. Para nada. No hay nada en esa calle que le interese. Es más, no sabe exactamente qué hay en esa calle. Pero es una corazonada muy fuerte. Y extrañamente decide hacerle caso. Y da vuelta en la calle. Y después la corazonada le dice, da vuelta acá, vuelta a la derecha. Da vuelta acá, vuelta a la izquierda. Y de repente dice ella, bueno, estaré loca. Y la corazonada le dice, como no te distraigas, sigue. Da vuelta acá, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Y de repente ya está como a 3 kilómetros del lugar de la ruta original en la que iba. En ese momento, cuando está a punto de poner el freno y decir, bueno, ya qué estupidez estoy haciendo, no, la vida no es así, o sea, que me estoy haciendo loco, ¿cuál corazonada? Solo me estoy guiando por impulsos y está a punto ya de detenerse. Justo enfrente de ella ve algo muy extraño. Hay un bote de basura y al lado del bote de basura hay una carriola nuevecita. Y arriba de la carriola hay un juguete nuevecito y al lado del juguete se ve que hay unas bolsas como de despensa. Se queda parada ahí y la corazonada le dice, sube eso en tu camioneta. Y ella dice, no, espérame, no es mío, no lo voy a robar. Y la corazonada le insiste, sube eso en tu camioneta. Es algo que siente en el cuerpo, en el pecho. No es una voz en la cabeza, es algo que ella siente y lo está pudiendo traducir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? De la misma manera que tradujo días atrás o semanas atrás que ella quería servir a los demás, quería hacer algo. Y la voz o esta sensación le vuelve a decir, súbelo a la camioneta. Total que hace un debate con este impulso y le dice como que basta, ¿no? Pues ya me moviste 3 kilómetros, ya, está satisfecho, listo. Y le vuelve a insistir, súbelo a la camioneta. Pero es entonces cuando ve algo muy extraño. Lleva 15 minutos ahí. Es probable que su hijo le esté esperando ya, pero ya ha habido ocasiones en las que llega un poco tarde. El muchacho lo entiende, no pasa nada. Esa carriola ahí, con todas las cosas nuevas, nadie se fija en ella. Y ha habido personas que se paran justo al lado del bote, pero dejando el espacio para la carriola y nunca la voltean a ver. Es como si no la pudieran ver. Ve una persona que está en situación de calle, va caminando la persona y no se acerca a la carriola. Va al bote y husmea y saca las cosas y las vuelve a meter. No encuentra nada de lo que quería y la carriola la deja intacta. Tiene 2 bolsas de despensa, evidentes ahí. El juguete nuevo, la carriola para que la tomara y se la llevara. Y se queda ahí 15 minutos más. Le queda claro que ese impulso dentro de ella le está diciendo, ve y tómala y súbela en tu camioneta. Que se entienda que no es un consejo y no es de sigue los impulsos. Aquí es todo un tema importantísimo porque se pueden cometer grandes errores haciendo esto. Pero esta chica va, se para al lado de la carriola y se queda ahí 30 minutos más esperando que aparezca el dueño. Va y le pregunta a la gente de la tienda, justo una tiendita que estaba por ahí, oiga, ¿quién es la dueña o el dueño de esa carriola? ¿Hace cuánto que está ahí? ¿Qué carriola, señora? La que está ahí al lado del bote. ¿Cuál carriola? Ahí no hay nada. Y ahí es donde entiende que ahí hay algo muy extraño. Toma la carriola y la lleva a la camioneta. Nadie le dice nada y nadie le está prestando atención y ella se siente culpable como no puedes tener idea. La carriola va en la cajuela, siente que robó, no se siente a gusto y la voz dentro de ella, la sensación le dice, tranquila, ¿pero para qué? ¿Para qué la quiero? Déjame la dejo aquí. Donde vea una persona de calle se la voy a dar. Y esa intuición le dice, no hagas nada, déjala en tu camioneta, déjala en tu camioneta, déjala en tu camioneta. No hace sentido, pero ella llega un momento en el que dice así como, pues vamos a ver qué sucede. Está muy revuelta. Cuando va con su muchacho, ni siquiera le da explicaciones y el muchacho la ve un poco mal, que también prefiere no sacar conversación y le dice,
mamá, ¿no te importa si pongo música? Por favor. Y lo deja. Y el chico se da cuenta que ella anda medio extraña porque le sube el volumen más de lo habitual. Y normalmente mamá le dice como, bájale, bájale, me duele la cabeza. Aquí la mamá va en silencio. Algo raro pasó. Todo ese día va a pasar y la señora, como una mujer muy responsable que es, hace todo lo que tiene que hacer. Todo. Y tiene un pendiente. Hay cosas en la camioneta. Hay despensas ahí. Se van a echar a perder. Mejor que alguien las aproveche. Y esa voz interna le dice, ya, déjalas en tu camioneta. No son tuyas. No las agarres. Déjalas ahí. Y ella entonces empieza a pensar cosas bien negativas. Me estoy volviendo loca. Voy a ir a hacer una cita con un psiquiatra. No pueden tener mis hijos una madre loca. ¿Qué le voy a decir a mi esposo? Y empieza a hacer sus planes de cómo, de qué manera va a empezar a llevar estas sesiones sin que nadie se dé cuenta porque van a empezar a especular. Y después, ¿qué va a pasar en la escuela? Uy, está yendo con un psiquiatra, está loca. Esta historia que te estoy contando no es muy actual, como te puedes dar cuenta. Otras mentalidades de otro tiempo en el que si una persona buscaba atención de salud, salud mental, en ese instante todos lo tachaban. Hoy en día eso ha cambiado. Esta mujer siente ya el estigma de todo eso. Y dentro de ella, esa sensación, esa intuición, le dice, tranquila, confía, tranquila, confía. ¿Cómo lo puede traducir? ¿Quién sabe? ¿Por qué cambian esas sensaciones y de repente de estar inconforme se transforma, da vueltas en las calles, se transforma de detente aquí, se transforma a suelo? Ella no entiende de eso. Se va a preguntar esto muchos meses después, porque está claro al día de hoy para ella que lo que vivió ahí, para ella, fue Dios que le estaba hablando. Al día siguiente, lleva a sus niños en la camioneta, los va a llevar a las escuelas. Ninguno de los dos percibió la carriola. Ninguno de los dos percibió las cosas atrás. Y estaba a la vista. Nadie vio nada de eso. Y esta mujer va rumbo al trabajo. Y justo en un semáforo, la intuición crece totalmente. Y le dice, detente. Y entonces ella dice, no, mi trabajo, detente. Se para en la esquina porque nota que eso que está ahí está siendo insistente, pero como nunca. Y donde se para, la lleva que voltea el rostro apenas unos centímetros del lado derecho y ve justo enfrente de la ventana de un supermercadito a una mujer que lleva un bebé en brazos y está llorando. Y está mal. Se ve la mujer rota totalmente. Y hay personas que pasan, se le quedan viendo, la ven extraño, siguen de largo. Y la intuición le dice a esta mujer, es ella, ve con ella. Se acerca con ella y le dice, discúlpame, no me conoces. Y la mujer rompe en llanto. ¿Qué pasa? Vine a esta ciudad porque tenía que hacer un trámite porque falleció mi esposo. Dice, y me dieron mi familia antes de venir para que mi niño estuviera bien, una carriola y un juguete. Y si los perdí, me perdí ayer caminando, no encontré y ya no tengo dinero, no puedo pagar el trámite. Y esta mujer está que no lo cree. Le dice, ¿cómo era lo que tenías ayer? Y le describe el juguete que ella trae en su cajuela. Y le describe tal cual las bolsas de mandado y le describe la carriola. Y esta mujer está impactada. Entiende en ese instante que no solo es eso lo que se le estaba pidiendo. Así es que se va a un cajero, le dice, ¿cuánto es lo que te falta del trámite? X cantidad. Va y saca el dinero, va y acompaña a esta mujer, paga los trámites, la regresa al lugar del camión, le paga el camión de regreso a su casa y le deja sus cosas. Y dice, tuve una falta administrativa, tuve un problema en el colegio, pero la sensación dentro de mí de servir a los demás se esfumó por un momento. Ella concluye diciendo, ahora estoy ahorrando para la siguiente vez que me pidan ayuda. Otra historia fascinante fue la que ocurrió con el huracán Patricia, el cual pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en tan solo 24 horas. Esto se debió a la gran humedad y el calor que existe en el país. Es uno de los más fuertes que ha tenido que enfrentar México. Sin embargo, se tenía esperado que entrara por la costa de Guerrero, atravesara prácticamente todo México, tocara Tamaulipas y probablemente también llegara a Texas con lluvias fuertes. Sin embargo, un grupo de cristianos se pusieron a orar. En ese momento yo recuerdo que fue muy común ver grupos de oración en las iglesias, estar orando constantemente.
Y sin duda alguna, esta oración tuvo efecto, pues el huracán solo duró 21 horas, mucho menos de lo que se tenía esperado. Además, su paso solo dejó pérdidas materiales, lo cual es una gran ganancia. Y aunque sí dejó algunos destrozos, no llegó tan lejos como se esperaba, fue detenido, su fuerza no causó pérdidas de vidas humanas y realmente de lo que pudo haber causado solamente fue una pequeña parte. Aún es uno de los huracanes más fuertes registrados en México, sin embargo no es el que más daños ha dejado al país. Incluso se compara con el huracán Katrina, el cual sí llegó a tocar Estados Unidos y dejó grandes pérdidas en Estados Unidos. Un huracán inferior al que se esperaba, inferior a lo que fue el huracán Patricia, sin embargo dejó más destrozos que este huracán que era más grande. Sin duda alguna, una muestra más del gran poder que tiene Dios y que tiene la oración. Cuando todos nos unimos y clamamos a Dios, recibimos esperanza. El siguiente punto es una historia personal, la cual me ocurrió en uno de los viajes que realicé. Me encontraba en una nueva ciudad e iba a buscar una iglesia para congregarme. Como trabajaba entre semana, dispuse el sábado para buscar la iglesia en la cual me congregaría y buscaría al Señor. Sin embargo, ese mismo día, un sábado en la mañana, la mamá de la señora que me rentaba el cuarto en el cual estaba viviendo se acerca y me ve. Entonces ella ve mi camisa y me pregunta que qué estaba haciendo en la ciudad, cuáles eran los motivos, y entre tanta plática me pregunta cuál era el logo que tenía en la camisa. Le comenté que era un evento de jóvenes al cual había acudido. Ella me pregunta que si soy cristiano, a lo cual yo respondo que sí. Ella procede a invitarme a su iglesia. Me dice: yo asisto a una iglesia aquí cerca, si quieres te puedo llevar. El culto el día de hoy es sábado a las 6 de la tarde. Ese mismo día, sin tener que ir a buscar la iglesia en la cual me iba a congregar, Dios me había llamado para asistir a esta iglesia. Sin embargo, esta no es la anécdota que les quiero contar. Ese día, cuando yo fui a la iglesia, todos daban gloria a Dios porque una semana antes acababan de arrollar al hijo de uno de los hermanos de la congregación. Ellos acababan de salir del culto, salieron, el niño se sentó en la banqueta, niño de 6 años, y pasa un automóvil muy cerca de la banqueta, le pasa por encima en su pie, en su pierna, y se da la fuga. El auto, al ver que había atropellado al niño, se da la fuga para que no le diga nada. Los hermanos corren a auxiliar al niño, el niño está llorando y todos oran por él, lo llevan al hospital, le hacen una radiografía y no había pasado absolutamente nada en su pierna. A pesar de que el automóvil le pasó por encima, el niño estaba ileso. Y cuando yo llegué y lo vi, era un niño feliz que disfrutaba la vida, que adoraba a Dios y que su pierna estaba totalmente sana. Parecía que nada le había pasado. Este es uno de los verdaderos milagros y de la demostración del poder de Dios, que cuando estamos con Dios, nada nos va a afectar. Provisión. Un dueño de un orfanato cristiano estaba preocupado ya que se le había acabado los suministros para los alimentos de los niños y peor cuando se llegó la hora de la comida y los niños estaban hambrientos, pero lejos de ponerse triste el hombre, tuvo fe y oró con los niños por los alimentos cuando no había nada en las mesas, pero cuando terminaron de orar, tocaron la puerta y era un conductor de un camión que transportaba pan que se sintió algo que le dijo que le dejara alimento a este lugar, y después de que se fue, llegó un repartidor de leche que les dijo al dueño del orfanato que había sentido algo que le decía que les dejara leche, y así los niños tuvieron los alimentos por los cuales oraron, y así con la fe de un hombre sucedió cosas maravillosas y se manifestó el poder de Dios. George Muller lo hizo, y lo que vivió fue increíble. Nació en 1805 y llegó a cuidar de más de 10.000 niños huérfanos en Inglaterra, pero hay algo que lo hizo diferente a cualquier otro: nunca pidió dinero, jamás hizo colectas, solo oraba y esperaba que Dios respondiera. Un día, no había nada que servir, ni pan, ni leche, nada. Los niños estaban vestidos, sentados, esperando el desayuno. Y George hizo algo que nadie entendería. Oró agradeciendo por la comida, aunque no había comida en la mesa. Minutos después, alguien tocó la puerta. Era el panadero del pueblo. No pude dormir anoche, dijo. Sentí que debía hornear pan extra y traerlo aquí esta mañana. Y justo después, otro toque. Era el lechero. Su carro se había averiado frente al orfanato. La leche se iba a dañar, y la ofreció toda para los niños. Ese día, los niños comieron, y así fue durante años. George Muller vivió por fe, sin pedir, sin manipular, solo confiando en que Dios era real y respondería. Y Dios no falló. ¿Te atreverías tú a confiar así en Dios? El milagro de Pesaj. Esto le pasó al ilusionista.
Cuando el ilusionista era líder de jóvenes en una iglesia a la que asistía, se preparó para la fiesta de Pesaj o Pascua judía, ya que quería enseñar a los jóvenes cómo se conectaba esta fiesta de liberación con la libertad que dio el sacrificio expiatorio de Yeshua, Jesús en la cruz, pero en vez de pedir dinero o sacar del tesoro de la iglesia, él puso el dinero ya que no vio la necesidad de hacer esto y para hacer más rápido la organización, además de que el ilusionista pasaba por una gran etapa económica en ese tiempo. Cuando estaba contando el dinero, los acomodaba por billetes de la misma cantidad. Él recuerda que donde había puesto 2 billetes de 50, ya no estaba y en su lugar estaban 2 billetes de 100 pesos, y el ilusionista vio que Dios estaba de acuerdo y apoyando a esta causa. Sustento en la supervivencia. Otra historia del ilusionista. Pero esta es bastante actual. En la segunda mitad del año pasado 2025, el ilusionista pasaba por una etapa bastante dura económicamente, pero en ese tiempo el ilusionista siguió creyendo en Dios. Cuenta que en un día estaba buscando en sus ahorros, pero recuerda que donde estaba unas monedas gringas, encontró arriba de estas un fajo de dólares y vio que era la mano de Dios, además de que en esta etapa le pasó varias veces que encontraba dinero en sobreso en lugares donde él no recordaba y tampoco acostumbraba poner dinero, y esto aumentó su fe y dio gracias al creador del universo. Por último, hay que recordar que estas historias, por más épicas y ciertísimas que sean, no son para evangelizar o para usar en debates sobre la existencia de Dios, ya que por más que sean ciertas no se pueden probar, ya que los milagros son para la persona o las personas involucradas y sirven para alentar y motivar a los creyentes y no para la apologética. Y eso es todo, perrillos. Agradezco al ilusionista y a Sacro por su apoyo y participación en este video. No olviden darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos feos. Y por último, estén atentos, ya que se viene la segunda parte de este iceberg y estará más fuerte que este, y ya me voy porque tengo que ir a juntar botes para comer. Ojalá no esté cerrado los kilos.